Si me preguntan cuál es el acto más perverso, perturbador y detestable, sin duda contestaría que es una violación. Incluso ver este acto en una película me incomoda bastante. Pero si algo es aún peor que esto, es que un adulto abuse de la confianza de un menor, y más cuando esto se le hace a alguien tan pequeña como una niña de 3 meses. En el video de hoy, Herb Bradley, el peor pedófilo de la historia. Herb Brian Bradley nació el 10 de mayo de 1953 en Filadelfia, pediatra de profesión que tenía su propio complejo de pediatría en Lewes, Delaware. Siempre considerado un excéntrico, su complejo estaba decorado ostentosamente con atracciones para niños, un cine pequeño y hasta una estatua gigante de Buzz Lightyear. Todas las personas siempre vieron un gusto en Bradley por entretener y tener a gusto a los niños que iban a su complejo, pero esta no era su única intención. Muchas veces, sus compañeros de trabajo notaban actitudes extrañas en Bradley, ya que este grababa a los niños jugando, los tocaba imprudentemente y realizaba exámenes genitales totalmente sin necesidad ni objetivo a las niñas pequeñas. Esto, eventualmente sumado a las múltiples quejas por parte de los padres de familia que oían de sus hijos los relatos de cómo este señor los acosaba sexualmente. Imagínense esto, el primer caso de este tipo de conducta en él se dio en 1994 y no fue hasta 2009 que fue arrestado por varios casos de felonía sexual, entre ellos la violación de una niña de 2 años. Cuando los policías cateaban la casa, se encontraron con casi 13 horas de violaciones videograbadas por Bradley. Esto totalmente hundió las esperanzas de libertad para este, ya que en total, aparte de esos 9 cargos, se le imputaron otros 471, y fueron más de 103 las víctimas identificadas en estos videos. Los videos eran horribles según la policía. De estas 13 horas, pocos fueron los detalles dados por la policía. Aún así, estos detalles fueron totalmente espeluznantes, y nos hace pensar en las atrocidades que este pederasta captó por más de una década. Uno de los detalles horribles de estos videos eran que mostraban a niñas en pañales gritando mientras intentaban escapar de Bradley. Fue sentenciado a 14 cadenas perpetuas, más 165 años en prisión. Pudo apelar esta sentencia el 26 de junio de 2011, pero su sentencia fue ratificada el 6 de septiembre de 2012 por la Suprema Corte de Delaware. Este monstruo es considerado como el peor pedófilo de la historia moderna, y ojalá no solamente te hayas entretenido con este video, sino que también hayas hecho un poco de conciencia sobre los peligros a los que se enfrentan nuestros niños de hoy. Y por favor, no apoyes este tipo de conductas, directa o indirectamente. Seguimos adelante con este quinto y último módulo de nuestro curso de prevención y detección del abuso sexual infantil. En esta sección vamos a estar abordando varias temáticas como son, vamos a estudiar un poquito los elementos que favorecen el ASI en nuestra sociedad, así como también algunos factores que aumentan el riesgo de que esta problemática se presente. Vamos a estar mirando cómo hacer prevención integral, cómo desarrollar factores protectores y cuál es el rol de los adultos en cualquiera de los ámbitos con respecto a esta problemática. El abuso sexual infantil es uno de los grandes problemas que aqueja a la sociedad colombiana. El más reciente caso, la niña en Vera de 13 años abusada sexualmente por 7 soldados del batallón San Mateo. Pero lejos está de ser el único que se presenta en Colombia. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo del 2020 se han practicado 7.444 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, que representan 43.49% de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6.479 fueron realizados a menores. La directora del ICBF recientemente señaló que 62.042 menores de edad, 44% hombres y 56% mujeres, tienen medidas de protección impuestas mientras se hace el respectivo restablecimiento de derechos. Estos casos empiezan a desagregar en los diferentes tipos de vulneración.
El componente de violencia física, sexual y psicológica es el 38% de esos 62.000. Por negligencia o abandono, 24.000. Por trabajo infantil, 3%, y la categoría otros, en la que está la trata de personas, el reclutamiento y el desplazamiento, es cerca del 35%, según la directora del ICBF. Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como misión proteger a los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos, lo cierto es que el Código de Infancia y Adolescencia resalta que la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden, son también responsables de velar por su cuidado. Pero en la práctica esto es cierto. ¿Qué pasa realmente en la práctica? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad y qué ha venido pasando durante tantos años para estar viendo las cifras que estamos viendo ahora? Para estar viendo cómo cada día se incrementa más y más el abuso sexual contra nuestros niños y niñas, a mano de personajes que se supone deberían velar por el bienestar de los mismos, por el bienestar de los ciudadanos. No con esto quiero generalizar, porque últimamente he estado viendo memes y comentarios acerca de comentarios muy desagradables acerca del Ejército Nacional. No generalicemos, porque esto es un error gravísimo. Fueron 7 soldados, no fue el Ejército de Colombia. Generalmente la gente tiende a generalizar cuando algo pasa. Pues sí, es cierto que en todos los sectores y en todas las sociedades hay gente mala, pero no todo el mundo tiene por qué serlo. Pero lo que sí es bien cierto es que las cifras aumentan cada día más y de maneras alarmantes. ¿Qué factores influyen en que este aumento se dé día tras día? Miren, yo creo que uno de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país es la impunidad. El 98% de los casos de violencia sexual contra niños y niñas o adolescentes están en la impunidad, según la directora del ICBF. Lina María Arbeláez señala que casi la totalidad de casos que registra el ICBF siguen sin ser resueltos. El sistema judicial colombiano no da abasto con los procesos y cada vez que llega una denuncia pueden pasar meses desde que un fiscal o juez revisa los pormenores del hecho. La Procuraduría también maneja cifras similares. En un estudio realizado por la entidad entre enero de 2017 y agosto de 2018, se encontró que el 90% de los casos, o sea, 65.430 de los delitos sexuales estaban en fase de indagación. Solo el 1.2% en ejecución de penas, 5.7% en juicio y 2.5% en investigación. Esto es nada, definitivamente. Yo pienso que esta es una de las principales problemáticas que afrontamos en esta sociedad, la impunidad, por diferentes causas y por diferentes razones, porque el sistema judicial colombiano esté colapsado, porque no tienen el personal necesario que deberían tener, siempre hay una excusa, y finalmente esto es algo que aprovechan los victimarios para seguir haciendo de las suyas. Ojalá que ahora con la aprobación de la cadena perpetua para violadores, que valga la pena mencionarlo en el caso de la niña en Vera, sería una opción o más bien una oportunidad tremenda para sentar un precedente aplicando esta pena con estos soldados, aunque ya estuvimos viendo por noticias que finalmente la acusación, la fiscalía no la hizo como debiera, y bueno, empiezan a tejerse una serie de cosas que favorecen al victimario. Porque no sé si ustedes escucharon noticias, pero la acusación no se hizo directamente sobre ellos por el abuso sexual infantil como se cometió, sino que usaron términos. En la terminología de derecho se van saliendo del tiesto, como se dice. Y entonces termina la víctima sin su restitución realmente de derechos, porque sí, el ICBF y las leyes la protegen y el Estado la protege y hay una ruta de restablecimiento de derechos alrededor de ella, pero ¿qué más quiere una víctima y su familia para sentir que se le restableció su derecho, que es
que se haga justicia. Y estamos muy lejos realmente de hacerlo aquí en Colombia. Ojalá con la aprobación de la cadena perpetua, pues logremos algo, ¿no? Viendo la situación del país como la estamos viviendo, porque es que estamos haciendo este curso enfocado en el abuso sexual infantil, pero las personas de la tercera edad también son violadas. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta. Ustedes han escuchado casos de adultos mayores que también sufren este tipo de flagelo. Entonces, uno de los factores que más favorece en una sociedad el aumento de este caso es la impunidad. Si a eso le sumamos al deficiente sistema penal acusatorio que tenemos en Colombia, le sumamos la impunidad dentro del círculo, ¿no? Cuando el abuso es intrafamiliar, que eso ya lo vimos en un módulo anterior. Si a eso le sumamos la indiferencia por parte de muchos de los adultos que rodean a ese niño porque no son de su familia o no tienen un vínculo afectivo cercano, hay impunidad por todas partes. Y esto favorece tremendamente, es como un caldo de cultivo, es una cuna que propicia que cada día más aumente este flagelo, no solo en nuestro país. Otro de los factores que definitivamente por años ha venido favoreciendo el aumento del ASI es la negación de la problemática. El ASI es un problema que se ha presentado a lo largo de la historia en diferentes culturas, clases sociales, niveles educativos, grupos religiosos y étnicos. Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha estado dormida ante una problemática que de manera perjudicial afecta a nuestra niñez y familias. Y solo hasta hace muy poco tiempo se ha empezado a hablar del tema, causando gran impacto e incredulidad entre todas las personas. El primer paso para detener el abuso sexual infantil, sin duda alguna, es reconocer su existencia y poder hablar de esta problemática rompiendo el silencio que siempre la ha rodeado. Es necesario para ello contar con la colaboración de todos los actores sociales y con el compromiso de adultos y adultas que tienen bajo su responsabilidad la protección de los niños y las niñas. Hay que hablar de este tema y hay que hacerlo de manera abierta y hay que hacerlo desde todos los factores. Negar que esto está pasando no nos va a ayudar, que porque no nos ha tocado a nuestra puerta, eso no quiere decir que allá afuera no esté pasando eso. Otro factor que influye tremendamente en el aumento del abuso sexual infantil son las creencias erróneas de cada cultura. Las creencias erradas se convierten en amenazas para los niños, aumentando así su vulnerabilidad frente al ASI. Por ello es necesario que cada adulto reflexione acerca de su rol tanto en nivel de familia, comunidad y en su quehacer cotidiano. Creencias erróneas como cuáles, a nivel de cultura. Una de ellas es culturas indígenas, por ejemplo, el hecho de casar a una niña a los 11 años, a ofrecerla en matrimonio para hacer trueques comerciales, que eso me parece algo degradante. Niñas desde los 11, desde los 10 años ya están siendo preparadas para ser esposas. Y las casan con unos abuelos, porque es que ni siquiera las casan con chicos de su misma edad, sino con unos personajes que ya pudieran ser los abuelos. No se trata de entrar a cambiar la identidad de ninguna etnia, sino es entrar a mirar de qué manera se educa para evitar que estos abusos pues pasen dentro de sus comunidades. Por ello es necesario que hagamos prevención integral. Por eso es tan necesario que todos nos unamos y podamos de alguna manera desarrollar capacidades no solo en nosotros, sino en los niños y en la comunidad en general, que nos lleven a aliviar, que nos lleven a hacer que este flagelo en algún momento desaparezca, en algún momento de la historia. Hacer prevención integral del abuso sexual infantil enfatiza la responsabilidad de todos los adultos y adultas en la prevención y acciones de cuidado con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los niños y las niñas en los diferentes entornos.
Esto es lo que significa la prevención integral. Todos debemos unirnos en pro de desarrollar espacios protectores para los chicos, para los niños y las niñas. ¿Y por qué prevención integral? Porque el abuso sexual infantil tiene raíces en múltiples factores y afecta a los niños de diferentes maneras. Por eso los esfuerzos para prevenirlo deben involucrar también diferentes actores. ¿Cuál es el momento indicado para hacer prevención? La prevención debe ser continua y en todo momento y espacios de la vida. Continua. Para ello es necesario que los adultos desarrollen actitudes y principios centrados en la dignidad del otro, a través de unos modelos sanos de relación cercana, amorosa y respetuosa con los niños y niñas, que fomenten el sano desarrollo de su personalidad a fin de que se sientan seguros de sí mismos y valiosos, con herramientas para expresar sus sentimientos y necesidades, capaces de establecer vínculos sólidos y estables, y sabiendo que tienen quien los ayude en cada momento y necesidad. Ya habíamos hablado en módulos anteriores, cuando mirábamos un poquito de las características de un abusador sexual, y yo les decía que pues entrar a mirar con lupa a todo el mundo que se le acerca a nuestros niños, desconfiar de todo el mundo y estar como alerta por cualquier persona que se le acerque, pues a veces no es tan efectivo, ¿no? Porque si hay algo que un victimario sabe hacer es disimular muy bien su condición. De hecho, porque veíamos que son personas muy empáticas con los niños, y por eso yo llegaba a la conclusión, y lo reitero ahora, que la mejor forma de hacer prevención integral es el cuidar de nuestros chicos, es desarrollar hogares, lugares, trabajar en nuestras relaciones de pareja y de familia a fin de establecer unas relaciones sólidas, es establecer unos vínculos afectivos sólidos con los niños, y en pareja, si se puede, papá y mamá juntos, pues es lo ideal. La mejor forma de prevenir es esa, y darle a los chicos unos entornos familiares protegidos, estar pendientes de ellos todo el tiempo. Es lo más importante. Hay una relación significativa entre la prevención del abuso sexual y los derechos de los niños. Los adultos que tienen en sus manos la prevención del abuso sexual deben conocer y apropiarse de estos derechos. Y en esa lista de derechos encontramos el derecho a un sano desarrollo físico y mental y a ser protegido contra toda forma de perjuicio y abuso. El adulto que tiene a su cargo menores de edad debe familiarizarse con estos derechos, debe modificar sus acciones y comportamientos de acuerdo a estos derechos para así poderlos garantizar de manera permanente en su relación con ellos. Es importante que el adulto asuma su papel de garante de esos derechos. La Constitución Política de Colombia dice que los niños son sujetos de derechos, pero los garantes de esos derechos somos nosotros los adultos. Debemos trabajar para hacer cumplir estos derechos. Y si no nos apropiamos de ellos, pues ¿cómo lo vamos a poder hacer? Debemos tener sentido. Por esos derechos, pues me va a llevar o nos va a llevar a desarrollar unos factores protectores que me van a ayudar a disminuir significativamente el riesgo de abuso sexual infantil. Los factores protectores buscan esto, ese es el objetivo que persiguen: disminuir a toda costa el riesgo de ASI y aumentar la capacidad de respuesta de la comunidad y la familia y de los individuos que rodean los niños. Ese es el objetivo primario de estos factores protectores, y es responsabilidad de todos los adultos construirlos, construir una mejor sociedad, entornos protegidos para que la violencia sexual desaparezca de la vida de los niños en todos los espacios donde ellos se desarrollan, no solamente a nivel familia, a nivel escuela, a nivel de comunidad. Les nombro algunos de esos factores protectores para que se hagan a una idea. Podemos hablar del amor incondicional y el reconocimiento. Si usted no hace sentir importante a su hijo o a su hija, otro sí lo va a hacer, con malas intenciones posiblemente. Pero si usted no reconoce los logros de su hijo, si usted no lo elogia,
si usted no le dice que lo ama, que es lo más importante para usted, otro sí lo va a hacer. Y lo va a hacer con una intención equivocada. Construyamos relaciones cercanas. No se conformen con calidad de tiempo. Yo he escuchado esa frase en muchos talleres. De hecho, yo la decía en algunos de los talleres que dictaba. Pero ahora la he cambiado por esta. Dedique tiempo suficiente. No se conforme con calidad de tiempo. Dedique tiempo suficiente. Porque el tiempo es el único recurso que nunca vuelve. El tiempo que desperdiciamos el día de hoy, no lo recuperamos. Comunicación asertiva y efectiva. Comunicación asertiva. ¿Cómo unos niños van a desarrollar la habilidad de comunicarse si usted no se la enseña? ¿Y cómo usted se la va a enseñar? Pues dedicándole tiempo para escucharle, para hablar con él, pero sobre todo para escuchar. Eso es lo que se llama una comunicación asertiva. Esa comunicación de doble vía, ¿no? Donde yo hablo, pero alguien me está oyendo. Y yo empiezo oyendo con los ojos. Tengamos muy en cuenta el lenguaje gestual, es supremamente importante. ¿Cómo se siente usted cuando le está hablando a una persona que ni siquiera le está mirando a la cara? Y entonces podríamos entrar a hablar qué clases de actividades pues han desplazado la comunicación asertiva hoy por hoy. Y entonces entraríamos a hablar del uso de la tecnología de manera equivocada. Porque hoy en día ya ni siquiera se pelea mirándose a la cara, ya ni siquiera las discusiones son face to face, ahora son por WhatsApp. Y como en WhatsApp pues está la carita roja, enojada, o por haciendo miles de gestos o los emoticones, pues ya ni para qué peleamos mirándonos a la cara, mandémonos las caritas que con esos todos, ya ni siquiera para eso se mira la cara. Y eso hace parte de la comunicación asertiva, porque yo comunico mucho con mis gestos, con mis ojos. Yo puedo ver muchas cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces yo veo a alguien y puedo saber que algo le pasa, o me preguntan a mí, ¿te pasa algo? Porque mi cara, sin necesidad de hablar, está diciendo algo, está reflejando una angustia o alguna emoción que yo tengo dentro. Eso pasa con los niños y eso se llama comunicación asertiva y efectiva. No es hablar y hablar y hablar y hablar y no dejar hablar al otro, no escuchar. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boquita, como en señal de que escuche más y hable menos. Entonces es bien importante, porque si no aprendemos a desarrollar esa comunicación asertiva con ellos, ellos van a aprender es de nosotros. Si usted no dedica tiempo para hablar con ellos y para escucharles, pues va a ser muy difícil de pronto cuando estén sufriendo algún tipo de problema, pues que se abran con usted y se lo cuenten. Disciplina sin violencia y resolución pacífica de conflictos, ¿no? La violencia crea heridas profundas y genera distancia emocional. Ojo, porque no estoy diciendo que no haya disciplina, de hecho ahí dice disciplina pero sin violencia. Porque el coger un niño y darle golpes por algo que hizo, eso no es disciplinarlo, eso es maltratarlo, y eso es lo que hace es generar unas heridas profundas en el alma y en las emociones de las personas. Pero sí soy muy partidaria, estoy muy de acuerdo de la disciplina, siempre se los he dicho y lo repito. Una casa sin disciplina es un circo. Ninguno de los dos extremos es bueno. No criemos vagos, pero tampoco maltratemos. Maltratamos muchas veces, no solo con los golpes, sino con las palabras. Una sola mirada hiere. A veces miramos feo y esas miradas se quedan grabadas en las emociones de las personas. Entonces, aprendamos a resolver los conflictos de manera pacífica. Sí se puede instaurar disciplina sin necesidad de violentar al otro. Necesitamos para eso aprender a ser un poquito inteligentes emocionalmente. Por otro lado, se le debe ayudar a desarrollar a los niños herramientas de autoprotección, pero teniendo claro que no es dejar en los niños la responsabilidad de decir no y de tener un abuso, ya que esto aumenta el sentimiento de culpa en caso de no conseguirlo. Si una de las actividades que dentro de las instituciones educativas se debe hacer con los niños es actividades de autoprotección.
como por ejemplo enseñarles a decir no. Miren el ejemplo de este video. La regla de Kiko y la mano. ¿Puedo tocar tu cabeza? ¿Puedo tocar tu nariz? ¿Puedo tocar tus manos? ¿Y puedo tocar dentro de tu ropa interior? Nadie puede tocar tu cuerpo. Si una persona lo hace, cuéntaselo a tus padres. Di, no quiero. Pero eso no significa que nos quedemos ahí, porque no es solamente enseñarles a decir no. Y si por más que él diga no, no puede tener el abuso, se va a sentir peor, ¿sí? Entonces no es solamente enseñarles a decir no. ¿Cómo fortalecer a los niños y a las niñas frente al abuso sexual infantil? Los niños y las niñas fortalecen su personalidad a través de las relaciones e interacciones con las demás, especialmente con la familia, la escuela y la comunidad. En este proceso se deben favorecer y estimular el desarrollo de características personales que se conviertan en factores protectores y que son elementos esenciales de autoprotección contra cualquier clase de peligro. Ya les voy a dar unos ejemplos. Pero entonces no es solamente enseñarles a decir no, es ayudarles a fortalecer su personalidad y a desarrollar en ellos unas interacciones y unas relaciones con sus pares, con la comunidad, donde ellos puedan sentirse seguros y puedan desarrollar unas herramientas que los ayuden a autoprotegerse. ¿Cuáles son? Entonces, miremos algunas. Entonces, fortalecer la autoestima. Un niño que se ama, un niño que se quiere, un niño que se respeta, un niño que es más seguro de sí mismo, es un niño que empieza a disminuir la posibilidad de ser abusado sexualmente. Recuerden cuando hablamos de las características del abusador, el abusador siempre estudia su víctima. Y esa personalidad introvertida, esa personalidad tímida y esa personalidad callada favorece muchísimo el abuso. Ayudarlos a que se sientan seguros es bien importante. Desarrollar en ellos autonomía, que los niños tengan esa capacidad desde muy pequeños de empezar a hacer cosas, tareas por sí solos, como por ejemplo bañarse. Cosas como estas que pudiéramos pensar que son simples, pero no, ayudan muchísimo. Un niño de 5 o 6 años ya no tiene por qué estar dependiendo de un adulto porque le bañe. Eso es provocar o eso es potencializar un posible abuso sexual infantil. Desarrollar en ellos empatía, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentir deseo de ayudar al otro. Estimular la capacidad de ser asertivo, de tomar sus propias decisiones, de reconocer cuando se equivocó, de poder pedir perdón si es necesario y de poder reconocer las capacidades del otro. Enseñarles sobre sexualidad es muy importante y ya lo hablábamos en el módulo anterior. Ojo como enseñamos sexualidad también, ¿no? Porque pues a veces nosotros mismos cometemos el error de hacerlo de manera equivocada. Y háblele a los niños del abuso sexual infantil desde que sea posible. Hábleles si ya tienen la capacidad de entender. Es necesario que ellos empiecen a darse cuenta que afuera o adentro o en cualquier lugar puede haber peligros y cómo actuar frente a ese peligro. ¿Cuál es el rol de los maestros en todo este asunto de la prevención del abuso sexual infantil? El medio escolar y el maestro juegan un papel importantísimo en la prevención así, pues al pasar mucho tiempo con los niños y las niñas pueden desarrollar en ellos capacidades de autoprotección y no solo hacer actividades de prevención. O sea, no es solamente caer en el vacío, el jardín o el colegio de estar haciendo talleres de prevención con padres y madres. Sí es necesario hacerlo,
De hecho, con papás hay que hacer también un trabajo y darles a ellos también herramientas, pues porque estos papás y estas mamás no, de pronto no tienen el conocimiento, desconocen muchas cosas y una de las responsabilidades del plantel educativo pues es hacer campañas también de prevención con las familias, pero ese no es el único rol de la maestra o el maestro, sino es aprovechar que pasa tanto tiempo con los niños para lograr trabajar con ellos en desarrollar todas esas capacidades de autoprotección que acabamos de ver. De hecho, porque esto hace parte de sus currículum y es algo que se debe trabajar día a día con ellos, el desarrollar sus valores, en el desarrollar la capacidad de verse y sentirse personas importantes, de verse y sentirse personas amadas, queridas. Todo eso es un trabajo que por el tiempo que el maestro pasa con los niños, pues lo puede lograr perfectamente. Al mismo tiempo que conociendo de cerca a los niños y sus familias puede detectar cambios en sus rutinas o comportamientos. Este rol de las maestras y los maestros en esto es fundamental, porque a veces los chiquitos pasan más tiempo con nosotros en los jardines, en los colegios, que en sus casas. Y llegamos a conocerlos a veces hasta mejor que sus mamás. Entonces, eso nos da la capacidad también de detectar cualquier cambio de comportamiento. Igualmente, pues nos ayuda el tiempo que pasamos con ellos, ese vínculo afectivo fuerte que logramos establecer, pues nos ayuda porque generamos en ellos una confianza y ellos pueden llegar a abrirse con maestras y contarles cosas que les están pasando, lo que no hace con mamá o lo que no hace con papá, lo puede llegar a hacer con la maestra y ha pasado infinidad de casos. Pueden lograr que las actividades tengan más impacto al articular las familias y la comunidad. Esto ya lo habíamos hablado, pero es muy importante y es obligatorio que las instituciones educativas se articulen, no solamente con otras entidades, sino que estén haciendo un trabajo mancomunado con las familias, porque esto potencia las actividades, hay mucha más efectividad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como lo habíamos anunciado, dos minutos. A partir de este instante les presentaremos una historia muy triste, una historia que tiene estremecido al país, estremecido a Colombia. Nuevamente, un menor de edad, esta vez una niña de 11 años, según su familia, fue violada, atacada brutalmente en una población indígena de Risaralda, en límites con el Chocó. Lo absurdo es que los que están señalados, indicados de ser agresores, son varios militares, varios soldados armados y quienes ostentaban la autoridad en ese territorio lleno de comunidades indígenas. Justicia es lo que pide la familia de la pequeña. 11 años, una niña, y fue abusada de 11 años después de que fue a buscar al campo unas guayabas para hacer un jugo. Aquí empieza el relato y les pedimos apretarse el corazón porque es duro. Felicinda, ¿qué fue lo que le pasó a su hermanita? Lo que pasa a mi hermanita, en domingo por la tarde, ella se fue a traer unas guayabas, a hacer jugo. Y ella desapareció como a las 5 de la tarde y comenzamos nosotros a buscar a ella y nadie le dio información de ella y quedó desaparecida toda la noche hasta las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana nosotros fuimos a buscar a Guarato y hasta Agüita y allá tampoco estaban información de nada. Después fuimos a buscando, los soldados también le dijeron que no han visto a él. Después ya venimos para la casa, ya por la mañana, como a las 10 de la mañana, fuimos a buscar otra vez, encontramos ahí en el potrero
llorando allá junto con la quebrada, encontramos llorando ahí, entonces salimos para la casa y como llegó en la casa se puso a llorar, entonces dijo que iba a decir la verdad. Ella dijo que a ella se han violado con varias personas, los soldados. Entonces nosotros llevamos a ella allá de los soldados para que le dijera la verdad, si podía señalar, si podía reconocer. Y ella dijo que sí. Y como llegamos allá y ella reconoció, lo señaló, de los 9 personas, solamente pudo reconocer solamente 3 personas. No, por Dios. ¿La niña cuántos años tiene? 11 años. 11 años. ¿Qué les contó ella? ¿Qué fue lo que le hicieron? Ella le contó a nosotros que un soldado lo violaron a ella, le cogieron a la fuerza, lo tocaron la boca y no le dejaron gritar. Entonces ella brejaba de venir de ahí y después lo cogieron otra vez y uno de los soldados lo cogieron otra vez a la fuerza y lo violaron a ella. Y a ella no le dejaron venir. Ella intentaba volar, que no le dejaban venir. Y los soldados le dijeron a ella si lo contaba esas cosas que ellos iban a perder el trabajo, que no le dijera nada, que no me demandara. Entonces ella le dijo que no iba a decir nada. Eso dijo ella a nosotros. ¿Ella cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra? Pues en este momento se encuentra en el hospital en Pueblo Rico. Ayer nosotros estuvimos aquí en Medicina del Hospital y estamos con ella. Yo le dije porque yo también tengo 2 hijos, entonces yo vine para mi casa. Y en este momento yo creo que me van a llevar para poder cortarme la música. Pero el médico dice que ella estaba un poquito mejor, pero yo sé que mi hermana no está bien. Lo que pasa es que esa muchacha es como es calladita. Ya ella es una niña, ya no sabe nada de todas esas cosas y además tampoco me está gustando porque a uno de las enfermeras que estaban con nosotros dijo que no podían quedar nadie con ella. Para mí eso no está bien, porque en ese momento ya necesitas alguien que esté con ella. ¿Qué les ha expresado a ustedes como familiares? ¿Tiene miedo? ¿Qué sentimientos les ha expresado? Miedo, sí, la verdad, sí, una parte porque es una niña y como lo hiciera, eso no está bien. Y además también tenemos miedo una parte porque usted sabe que la gente tiene su modo, con qué plata, pues la verdad, nosotros como pobres tenemos miedo porque de pronto ellos lo manden a hacer cosas a nosotros, a mi familia, ellos saben quién somos nosotros y todo. ¿Qué le quiere decir al comandante del ejército? Yo quiero hacer justicia, necesitamos que lo paguen y la verdad queremos que le pase todas las cosas que le hicieron tanto a mi hermano. Vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Aquí estamos unidos también para protegerlos a ellos. El Ejército Nacional sacó un comunicado, aquí lo tengo en mis manos, Jairo, un comunicado muy triste porque pues tienen que dar cuenta, ellos son autoridad, representan la autoridad, tienen las armas y van frente al ciudadano es a protegerlo, a garantizarle la vida, la seguridad, la honra, el bienestar de las personas y de sus bienes. En fin, y cuando encontramos este tipo de historias, pues este tipo de historias deslegitiman mucho lo que hacen bien las autoridades, lo que hace bien el ejército. Dice el ejército así: el comando de la 8ª Brigada Unidad Militar Orgánica de la 5ª División del Ejército se lamenta informar a la opinión pública que 1. En hechos que son materia de investigación se tuvo conocimiento que en horas de la tarde del 22 de junio del 2020, al parecer un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual, al parecer con menor de edad, perteneciente al resguardo indígena en Verachami. Dice además el ejército: lo sucedido tuvo lugar en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Tercer punto: según información preliminar, el deplorable hecho fue colocado en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un suboficial. De inmediato se puso en conocimiento de la autoridad competente con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a que haya lugar que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables. Y ¿De igual forma se dio? Sí, perdóneme, Jairo, no, termina esta... eso es muy importante lo que usted iba a contar allí.
Sí, de igual forma se dio inicio a la acción disciplinaria, es decir, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Esas personas tienen que estar ya incluso, imagina uno, a disposición de las autoridades competentes. Esto no es un acto del servicio, esto no es un acto del servicio, porque esto no hace parte de las funciones de un soldado, de un militar. Por Dios, es una vergüenza para el Ejército Nacional, una vergüenza para Colombia, una vergüenza para las familias de estos militares que seguramente tendrán muchas mujeres en sus familias, muchas niñas en sus familias, muchos menores en sus familias. Una vergüenza, una tragedia inmensa, y termina el comunicado simplemente dando cuenta de toda la atención médica para la niña, y finalmente Jairo habla de un rechazo por parte de esa unidad militar y del ejército a hechos como este.